¡Hola! La! Y estamos en Victoria, directamente desde Parkville, haciendo Cancheros Australia. Y por supuesto, como siempre, estamos aquí dándole duro a estos episodios y además en esta nueva temporada, como pueden ver, nueva imagen, nuevo nombre, nuevo todo, misma administración, se dijo. Y nada, mi nombre es Alfredo Serrano Carreño y estamos aquí en esta jornada para ver y hablar de diferentes deportes. Así que hoy también tendremos una participación o entrevistado y podremos hablar también de varias cositas. Pero bueno, sin más ni más, aquí le vamos a dar la bienvenida con ustedes. Ahí ya lo están viendo al más vasto de los bastos, Juan Felipe Basto Trujillo. ¿Qué dice el Basto? Dice. Hoy desde las tinieblas. Sí, lo veo bien oscuro. Sí, sí, sí. Para ahí así medio resaltar un poquito. Ahí voy a intentar buscarlos. Es que me vine aquí para ¿cómo es? El patio de ropas, ¿no? La cancha de micro que tenemos aquí afuera del apartamento. Para no Sí, hacer sí, sí. tanto ruido. La Pero bueno, sí. azotea. Muy contentos porque hoy tenemos un invitado que yo he visto por sus redes sociales que le mete muchísimo la ficha a lo que es la triatlón, a todo lo que conlleva esto, que ya en varios episodios pues lo hemos hablado, de que no solo es que darle a la cicla, que darle al trote, que darle a la natación, sino las tres al tiempo. Ahora con un reto que hicieron este fin de semana, que era un evento de los más esperados en el año, porque no son tan comunes que se hagan este tipo de competencias, que es el Ironman, que ya nos va a explicar bien y nos va a contar todos los detalles de lo que pudo la experiencia, del equipo con el que participó, de los colombianos que pudo ver también por ahí participando, y nos va a contar todo. Y pues démosle la bienvenida a Hugo Pernet. ¿Qué más, Hugo? ¿Cómo vamos? Hola Muchísimas muchachos, ¿cómo gracias. están? Saludo a los cancheros, a Alfredo, a Juan. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, Bueno, ya ahorita íbamos comentando ahí antes de empezar a grabar y por ahí lo vimos, estaba rengueando en las fotos, que hubo un momento así, pero ¿cómo fue para empezar todo este proceso del Ironman? ¿Cómo fue Bueno, ese proceso de preparación? Y ahorita hablamos del evento como tal. pero primero que nos cuente en qué consiste el Ironman, ¿no? Pues como para Sí, contextualizar y seguimos ahí. bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. El Ironman es, creo yo, una de las carreras de triatlón más reconocidas, más famosas en el mundo. No solamente se hace en Australia, sino que son carreras en todo el mundo. Tengo entendido que empezaron a hacerlas en Hawái, un reto en Hawái, y que inicialmente era en una edición completa, son 140.6 millas en total que se recorren entre los tres deportes, pero también sacaron la edición media, que es 70.3 millas. Cuando uno convierte ese 70.3 al sistema métrico, pues se da lo que sabemos en las distancias: 1.9 kilómetros nadando, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros de atletismo. Básicamente eso es lo que es el Ironman. Uy, es bravito, ¿no? sí. Es nomás ve uno la triatlón normalita, pues la más básica que uno pueda ver en categoría novatos. Y yo digo, yo no podría ser ni novato en esto. Es bastante complicado. Ahora la descripción del Ironman nos deja fuerte. Ahora sí, Juan, preguntaba. Sí, que bueno, de un momento a otro, ¿cómo empezó este amor por la triatlón o los deportes? ¿Desde Colombia ya se venía practicando algún deporte o todo fue acá que empezó ese bichito de empezar a competir en este tipo de competencias? Sí, Juan, mira, toda la vida fui deportista, toda la vida jugué fútbol. Digamos que nosotros venimos en una cultura donde el fútbol es como el deporte de más fácil acceso a las personas, ¿cierto? Jugué fútbol hasta los 22, 23 años, luego tuve un accidente en la moto y dejé de entrenar, como quizás a muchas personas les pase. Me alejé un poquito del deporte y cuando llegué aquí a Australia, intentando volver otra vez a tomar, digamos, por el hábito ya que ya tenía desde pequeño, a buscar algo que me apasionara nuevamente, empecé a a entrenar CrossFit con dos amigos, Nicolás y Yanis.
que los conocí aquí en Australia. Y hace ya casi un año larguito, año y medio, hablando con un amigo en Suecia, que está en Suecia, me dijo, Negrito, voy a hacer un Ironman. Y yo le dije, manito, ¿qué es eso? Cuente a ver que a mí me gustan todos esos retos. Y me recomendó una película que la vi en Netflix, se llama 100 Iron Man. metros. Ah, La película se llama 100 metros, sobre el Ironman. Buenísima, recomendada. Y yo vi esa película y dije, no, esto lo tengo que hacer yo. Eso fue en octubre del 2020. Y, y le metí la idea a mis otros dos amigos, a Nicolás y a Yanis, y fue en enero, febrero, que por cosas del destino conocimos a Andrea Ramos, que es nuestra entrenadora y a quien tengo que agradecerle mucho que nos guió y nos acompañó en este proceso. Ella, con su experiencia en triatlones, ella fue triatleta profesional, fue selección Colombia de triatlón, fue medallista, ganó varios torneos y gracias a ella fue que empezamos este proceso. Un año de entrenamiento muy fuerte. Nuestra meta inicial era competir para Melbourne en noviembre 14, pero por situaciones del COVID y el lockdown se tuvo que aplazar y escogimos hacer esta carrera en Geelong, y, al, precisamente. pri- y al principio, ¿cuál fue el deporte que de pronto más se le complicó? La natación. ¿Sí? Sí, ¿Todavía o ya le tiene más es el un tiro? deporte en el que, digamos, es donde siento que debo trabajar más. Y lo bonito de esto es que eso se convierte en un reto personal que lo asumo también con esa tranquilidad de que es un proceso. No me puedo comparar con personas que quizás desde los 3 4 años los padres los inducen a estar nadando. Nunca nadé, nunca estuve en piscina, pero digamos por ser un deportista en un deporte anaeróbico aeróbico, perdón, como lo es el fútbol, se me facilita mucho el atletismo. Me gusta correr, me siento cómodo y ya digamos que la bicicleta se convirtió como en ese complemento también. Digámoslo así, esos dos son como para mí personalmente en donde más cómodo me siento, mejor me va. Siempre pues nos han comentado y las experiencias es que hay uno de las tres disciplinas que cuesta más y en la Sí, que más se es hábil. sí, sí. Entonces, ¿cuál sería la más hábil entonces? En lo personal para Hugo, Correr, correr, me sí. siento muy cómodo corriendo. Eh, He aprendido mucho en las técnicas y los entrenamientos y eso me ha facilitado mucho. Digamos que se habla de un concepto que es el pace, que básicamente es la velocidad. Eh, Se mide en los minutos que te demoras para recorrer 1 kilómetro. Generalmente uno habla de paces de 5 minutos, 5:30, 4:30. Ya atletas profesionales que corren maratones, medias maratones a un pace de 3 minutos 20, 3 minutos algo, es muy, muy, muy fuerte. Y digamos que yo en lo personal no soy el más experto, pues llevo practicando esto un año, pero considero que eh, he logrado alcanzar un buen pace, si lo hablamos así como en esos términos, de correr fácilmente a 4:20, 4:30, 4:10. Entonces, para mí esa es mi fortaleza. Y Muy haciendo bien. ese comparativo, por ejemplo, ahorita que nos traía Hugo la historia del fútbol toda la vida, ¿fue muy difícil cambiar ese chip de pronto la corrida o el trote de fútbol a lo que es el trote en triatlón o es muy parecido? Mm, es muy parecido. Yo jugaba de fútbol, jugaba de lateral. Y hoy en día en la posición de un lateral casi que toca convertirse no solo en defensor, sino en ataque y hacer esas transiciones de atacar, defender. Se necesita mucho aire, mucha capacidad aeróbica y digamos lo que no es tanto la técnica que es lo que se practica acá, pero sí esa velocidad y ser explosivo que en muchos momentos, digamos, de entrenamiento se tuvo que practicar, momentos de potencia, esos splits donde había que manejarse a una velocidad del 100, al 110, volver a bajar. Y eso hacía parte como esos entrenamientos y que quizás en un pasado lo practiqué.
Bueno, Hugo, y aquí ya entrándonos un poco en esa historia de vida para contarles de qué parte de Cundinamarca es usted, por ese acento. ¿De Nada, yo dónde soy de es? Medellín, De Medellín, Medellín. Antioquia, Medellín. Se siente ahí un Evidentemente. poquitico el acento. De Medellín. Y bueno, ¿a los cuántos años se vino para Australia? Llevo en Australia ya, voy para 3 años. Llegué Ya tres en años. junio 2019. Ah, bueno, y aquí fue donde empezó a descubrir esta nueva disciplina, pues después de haber abandonado el tema deportivo por el accidente y todo lo demás. Sí. Pero quería saber si dentro de esas aspiraciones deportivas había algo más o jugaba fútbol por recochita ya en Colombia. Yo jugaba fútbol y digamos que yo era pequeñito, ¿cierto? Bajito. Y el profesor en esa época me decía como que, Hugo, vea, lastimosamente estamos en un país donde el fútbol, para el fútbol, puede ser muy bueno, pero si no tienes cierta altura, pocón. Sin embargo, yo me esforcé, alcancé a jugar a nivel competitivo en la Liga Antioqueña de fútbol, primera B, primera A, pero lastimosamente fue en esos últimos años donde tuve el accidente y ya después me enfoqué en mi carrera, en el estudio, y fue cuando decidí más bien coger el fútbol como algo amateur, de práctica. Sí lo hacía muy constante, yo entrenaba 6 días, 5 días a la semana y el sexto día era el día de competencia el fin de semana. Y Para aquí hacer, ya, no, no, hágale, Juan. no, que aquí ya con el cuento de la triatlón ya bien peliculado, que a comprar los implementos, todo. ¿Volvió a jugar fútbol o ese sí ya lo olvidó totalmente? Lo olvidé, la Aquí, verdad. sí, Es que no queda tiempo, la verdad, Juan, porque uno no cree, pero el ritmo de entrenamiento es muy bravo. Y más que estamos aquí en Australia donde debemos estudiar, los que estamos estudiando, hay que trabajar y sacarle el espacio al entrenamiento. Muchas veces los entrenamientos son combinados, entonces, ¿qué hay que hacer? Seguimos un plan, que el plan lo diseña la entrenadora y está diseñado como a las cargas, cada semana es diferente y a lo que hoy es que cada día puede ser un solo deporte en el que se practique 1 o 2 horas, eh, un solo deporte o se combinan, puede ser natación, atletismo, natación, ciclismo, o simplemente un solo deporte. Y los fines de semana generalmente se hacen fondos, donde son entrenamientos de 3, 4 horas. Y literal, después de uno hacer una sesión de entrenamiento esa, después de haber salido de trabajar, uno ya lo que piensa es descansar, comer y descansar. Entonces sí es una rutina un poquito compleja. Es una rutina que requiere de mucho sacrificio y mucho compromiso. Sin quererlo me iba respondiendo lo que iba a preguntar, pero vamos a organizarlo un poco más en detalle para tener una idea más o menos de cómo es ese día a día, sobre todo para prepararse para un Ironman o para prepararse igual para cualquier competencia, Oh, esa disciplina que requiere, entonces a qué horas hay que levantarse, cómo es ese tipo de planes. eh, y sí, la alimentación me imagino que también, pero el sueño también, y hay que darle cabida a todo, a dormir, a comer, a trabajar, a estudiar, mejor dicho, cómo es esa rutina para un competidor que requiere un desgaste bastante alto. sí, claro. Bueno, básicamente, en lo personal, pues yo empiezo a trabajar normalmente entre 7 y 8 de la mañana. Hay entrenamientos que pueden ser de natación. A mí me gusta más entrenar en la tarde. Siento que me adapté más a entrenamientos en la tarde, aunque empiece la rutina de mi día en la mañana con meditación, estiramientos, cosas así, o inclusive hacer un poco de ejercicio en casa, para el entrenamiento como tal me gusta hacerlo en la tarde. Sin embargo, hubo sesiones de entrenamiento que tocaba hacerla en la mañana. Natación en el mar, generalmente hacía a las 6 de la mañana, y las montadas largas de bicicleta o los fondos largos y así empezaban a las 6 de la mañana también. Pero un día normal mío empezaba con una meditación, ejercicio en casa, activación un poquito, trabajo y luego de trabajo salía alrededor de las 4 de la tarde
para empezar a entrenar entre 5 y 7 de la tarde, dependiendo de qué tipo de entrenamiento se hacía. Para llegar a la casa alrededor de las 8 o 9 de la noche, preparar las cosas para el día siguiente y lograr alcanzar unas horitas de sueño. Y eso está Todos los días, amplio. todos los días Eso iba de a ser semana, lunes a viernes. lunes a viernes. Sí, la disciplina es bastante brava porque, o sea, aparte de amor al deporte, tiene que metérsele mucho lo que es el día a día de que se tiene que hacer o se tiene que hacer porque, por ejemplo, digamos yo listo, tengo la pasión de jugar rugby y todo eso, pero no soy disciplinado así de que los entrenamientos, de que la comida, y eso es lo que hay que resaltar en todos estos deportistas que, digamos, entran a este circuito y lo veo mucho en los que buscan prepararse para triatlones, para maratones, para estos Ironman, de que la disciplina es clave. Si no hay disciplina, de pronto hay algunos que de pronto porque el cuerpo viene ya hecho así, que tienen esa facilidad para adaptarse y no necesitan tanto entrenamiento, pero el resto de personas, los mortales, digámoslo así, necesitan esa disciplina, necesitan darle todos los días lo que tiene que ser y muy importante también eso de estar asesorados bien porque necesitan equilibrar las cargas para el cuerpo, no pueden llegar y matarse un día de una cosa y al otro día de otra porque entonces el cuerpo no va a responder a la final y también es muy importante ese tipo de acompañamiento de pronto para los que nos están escuchando y quieren empezar en todo este proceso para prepararse para estas competencias, que busquen la asesoría con gente que sepa y no de pronto por intentar ahorrarse unos pesos o algo, hacerlo por cuenta propia y sea más complicado después. Sí, Juan, eso es fundamental lo que decís, porque el acompañamiento que haga un entrenador es fundamental. El manejo de las cargas, el descanso, muchas veces no solamente es entrenar, 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 muchas veces el momento de descanso del cuerpo es fundamental. Es cuando el cuerpo se adapta y realmente como que se ve la ganancia. Cuando uno logra descansar en sueño, no solo en sueño, en la alimentación, se ve el avance. Y como decís, uno por ignorancia o personas por ignorancia pueden decir, ah, no, eso es simplemente trotar y solamente salir a nadar y solamente salir a montar bicicleta y no manejar las cargas o no manejar saber eso lleva a lesiones, lesiones que pueden ser breves o pueden ser permanentes a nivel muscular, a nivel óseo. Entonces sí es importante y ser responsable como en eso. Como, yo digo que es como respetar el proceso de los que ya recorrieron. Más o menos, ¿en qué puede consistir una dieta? Claro que las dietas van de acuerdo con el cuerpo, el fenotipo y cada quien tiene su dieta, pero en términos generales, ¿qué es un prohibido rotundo? Que ya más o menos nosotros los conocemos, pero ¿qué es prohibido rotundo y qué abunda en una dieta para poder tener un nivel de competencia como el que tiene? Es muy importante la ingesta de carbohidratos. Más que todo al principio de sesiones largas de entrenamiento. Carbohidratos de rápida digestión, que es básicamente lo que se convierte en la energía y en el combustible para el cuerpo. Mucha proteína luego de terminar las sesiones de entrenamiento. Es fundamental porque la proteína es la que ayuda a recuperar los músculos. Es importante tener complementos dietarios, diría yo, como el magnesio, que ayuda a la recuperación, multivitamínicos, si la persona desea. En cuanto a dietas estrictas, yo personalmente, yo no sigo una dieta, pero me cuido mucho de lo que como. Es decir, no estoy comiendo todos los días que el McDonald's, que la hamburguesa, que la pizza. No me restringo tampoco, pero porque me gusta de vez en cuando comerme una pizza, de vez en cuando comerme una hamburguesa, pero lo tengo claro que lo que le ingreso al cuerpo es la calidad de combustible. Si yo le solamente alimento el cuerpo con comida chatarra, con fritos, el cuerpo no va a tener esos combustibles, esos requerimientos para poder desempeñarse óptimamente.
y que al final eso es lo que va a cubrir o va a sacar la factura. Bueno, pasemos a ese evento entonces un poco más en detalle para que nos describa qué fue y cómo fue la cosa en Geelong. ¿Es primera experiencia de Ironman? Primer Ironman, sí, primer Ironman. ¿Desde Primer qué horas Ironman empezó la jornada? ¿Y cómo fue toda esa Eh, previa con el equipo? Nosotros nos fuimos para Geelong. Bueno, los que no saben, Geelong queda a una horita de Melbourne. Nosotros nos fuimos a un Airbnb como equipo. Participamos 2 personas con el Ironman completo, Nicolás y yo. Y Lía, una compañera de nosotros, hizo la categoría de Aquabike, que entre otras quedó de primera, le fue muy bien. Llegamos al Airbnb el viernes, el sábado tuvimos el reconocimiento de la zona pues donde está la transición, tuvimos que dejar la bicicleta en el parque de bicicletas y terminar el registro. Ese día tuvimos una sesión de entrenamiento suavecita, en la mañana nos levantamos a hacer, eran de atletismo, unos sprints, como para, digamos, mover un poquito el ritmo cardíaco. Y ya estando allá, hicimos una natación de reconocimiento en la zona donde íbamos a nadar. Eso fue el sábado. Ya estar tranquilo el resto del sábado, comer allá en la casa, saludable, acostarse temprano. Es en esos momentos donde ya la ansiedad empezaba a jugar esa ansiedad, digamos como la mente. Sin embargo, pues yo estaba tranquilo porque la tarea se había hecho. En mi mente, todos esos entrenamientos donde se sufrió, hubo entrenamientos en los que literal eran lágrimas, eran como el frío, todo, pero eran esos momentos donde llegaba a la mente y decía, voy a cruzar esa meta, y crucé esa meta y me imaginaba ese tapete rojo. Y yo creo que fue eso lo que el último día me llevó como a estar como más tranquilo y decir que ya había cruzado esa meta, ya la había cruzado y simplemente iba a ir por la medalla, iba a colgarme esa medalla. Entonces fue difícil conciliar un poquito el sueño. A las 2 de la mañana ya del domingo, como un búho, despierto, 2 horitas ahí despierto. Me desperté justo en el momento en el que Liverpool estaba jugando. Me puse a ver el partido de Liverpool. Me tocó el golcito de Luchito Díaz. Para el baño, salimos de la casa a las 5 de la mañana. Bueno, al baño, desayuno, y arrancamos para Geelong. Estábamos a 20 minuticos de Geelong, del sitio. Llegamos allá a las 5:20 aproximadamente, 5:20, sí. Y ya la zona de las bicicletas la abrían a las 5:45. Ahí fue cuando ya pudimos entrar, organizar la bicicleta, organizar todas las cosas para la transición y ya prepararnos para la carrera. Bueno, ¿y ¿Y fue cómo se sintió ya en competencia después de tanta preparación? Tranquilo, la verdad, me la disfruté. Las palabras de Andrea, mi entrenadora, fueron como que, Hugo, vea, disfrútesela, no se estrese, disfrútese esto, vívalo. Y creo que eso fue lo que hice. Hice la natación dentro de lo que teníamos pensado en tener el rango, lo hice bien. Y lo chistoso es que justo termino yo la natación, toco pies en la tierra e inmediatamente me agarran calambre en se la pierna pinchó? izquierda, estiro, calambre en la pierna derecha y yo, Dios santo, empezó el calvario. Estiré un poquitico, llego yo a la zona de la bicicleta, empiezo a estirar y quitándome el traje, otra vez calambre. Ya digamos como que me monté en la bicicleta y estando en la bicicleta ya, ahí es donde yo digo que la mente entra a jugar. Ese control de la mente, de manejar la ansiedad, de estar tranquilo y de saber de que la tarea se hizo, de que estamos preparados y que simplemente hacerlo. El cuerpo me empezó a responder ya bien y los calambres se me fueron. Importantísimo fue la nutrición durante la bicicleta, muy importante. Y creo que la hidratación también me ayudó. La bicicleta me la soñé, la disfruté mucho.
Y ya lo último en la salsita, en el atletismo, fue donde me sentí más cómodo. Esa transición fue muy chistosa también porque pensé que me iban a agarrar calambres en las dos piernas, pero es esa transición de bicicleta a trote en el que el cuerpo se tiene que adaptar a esa transición, pues porque venís de estar ejerciendo, haciendo una fuerza con con los músculos, especialmente con los cuádriceps, y después llegas a ponerte los zapatos y le generas ese impacto, eso genera una tensión adicional. Entonces aguantar esos primeros 3, 4 kilómetros en el que estás a punto de tener un calambre, pero debes saber manejar esa velocidad para que no te agarre ese calambre y que no te vaya a afectar, es muy importante. Y creo que lo supe manejar muy bien porque se me fueron los dolores y pude correr la media maratón sin ningún problema. Y hablando ya en valores de las otras triatlones que había competido y ahora con este Ironman, más o menos la triatlón en cuánto tiempo normalmente la hacía o la hizo, y en este Ironman para más o menos calcular las diferencias entre uno y otro. Es un poquito complejo, Juan, porque digamos que los otros triatlones que ya había hecho, que fueron de las series del 2XU, eran distancias más cortas, eran un sprint consiste en 750 metros de natación, luego te montas en bicicleta para hacer 20 kilómetros y finalizas con 5 kilómetros, es una carrera muy rápida, muy explosiva. Mi primer sprint lo hice en una hora 13 minutos, y para mi segunda carrera me lo propuse hacer por debajo de los 10 y lo hice en una hora 9 minutos. Mejoré mucho en la natación, mejoré mucho en el atletismo y en la bicicleta. La otra distancia es la distancia olímpica, que es un poquito, en la natación es similar al Ironman, son 1500 metros, pero es la mitad del Ironman en bicicleta, 40 kilómetros, y la mitad corriendo, son 10 kilómetros. Sí. Entonces, comparar esas distancias con, digamos, con los rendimientos no creo que deba hacer, porque no es lo mismo, digamos, salir a montar bicicleta unos 90 kilómetros después de haber hecho 1900 y después montarse a hacer una media maratón después de esos 90 kilómetros, esos 1900 metros, a simplemente en un sprint 750 y 20 kilómetros, para simplemente hacer 5 kilómetros corriendo. Sí. Entonces yo digo que comparar los tiempos entre esas distancias no creo que sea como fácil de hacer la analogía, pero en cuanto a las proyecciones que teníamos, mi entrenadora tenía la proyección de que, por ejemplo, de acuerdo al entrenamiento y al todo el seguimiento que nos seguíamos en el proceso, iba a ser la media maratón en una hora 50, una hora 45 minutos. Y la hice en una hora 32 minutos, si no estoy mal. Entonces, hubo digamos que se rompieron las expectativas en eso. ¿El En eso tiempo sí se total de la tuvo prueba error. cuánto fue? Perdón, el total. Sí. 5 horas 16 minutos. Es que a eso iba, A no eso más iba por la eso. parte de Sí. la trotada es más que un sprint completo. Total, total. No Sí. más la Es trotada es que, un sprint. es que la sola trotada fue más que la misma carrera del sprint. Claro, Sí, claro. ese era el punto, como más o menos de pronto los que no sabemos de pronto así de los Sí, rendimientos y era todo eso. como para medir lo grande uno. La diferencia de una La maratón magnitud, así, sí, sí, la magnitud de Magnitud. exactamente. comparación. Claro, es que son Una se hace 5 en hora horas y cuarto, otra en hora y dándole. algo, y ya 5 horas. Son 5 horas sin parar. Obviamente, digamos que en el Ironman vos si tenés que parar, o cualquier de esas carreras, si tenés que parar, paras porque tu Sí, cuerpo te lo pide. Pero yo digo que ahí es donde la mente entra en juego a decir, bueno, el cuerpo dice que no puedo más, vamos a ir más. Y uno se da cuenta de que se puede ir más allá. En todo ese tiempo, entrenamiento, no solo la parte física, la parte mental, es muy importante. He leído muchos libros, he escuchado muchos audios, videos de personas que han hecho todo este deporte. Y una de las cosas que más me marcó fue de David Goggins, en el libro de él, que decía que cuando la mente o el cuerpo te dice ya no puedo más, estás a un 40% de tu capacidad. O sea, en ese punto donde debes decir ya el dolor no me deja, el cuerpo no pueda, tranquilo, tenés 60% más para darlo y llegar a ese 100%.
Entonces yo digo que eso es lo bacano, es lo que he encontrado chévere y bacano de estos deportes de alto rendimiento, de endurance, como se dice. De resistencia y de fondo, y Sí, mental. de todo, sí. Sin duda la mentalidad es de lo Sí, que más se puede entrenar porque es lo que el día a día implica el sacrificio, implica ese momento en donde uno siente que ya no da más lo que se dice en inglés self-motivation es lo único que se tiene, porque no todo el tiempo en la competencia va a tener al lado a la persona, hey, vamos, no, hay momentos donde toca solo sí. allá adentro en el mar o allá afuera y es bastante loable. Nosotros tenemos en esta temporada una nueva, digamos, Sección, sección, sí. pero se nos ha adelantado, Hugo, hay un par de recomendaciones, que es recomendar algo, bien sea en lo deportivo, bien sea, los recomiendo, los invito para que vayan a tal cosa. Y se nos adelantó recomendándonos 100 metros, por ejemplo. Ahí quedó ya lista y planillada para nosotros ver 100 metros y para quienes nos están viendo y nos escuchan, véanla. Si ya no la recomendó Hugo, yo ya la tengo aquí, ya le puse favoritos. A ver. ¿Qué más? Bueno, el libro que mencionó también, o alguna El otra cosa más que libro quiere de David recomendar. Goggins me gustó mucho, es una autobiografía de él, se llama Can't Hurt Me, no pueden herirme, no sé, yo lo leí en inglés, buenísimo, es la experiencia, la vida de quien está catalogado en el mundo como the toughest man in the world, esa persona es un loco, él habla del dolor como algo que debe abrazarse para crecer. Él dice que uno debe, cuando está doliendo es porque estás creciendo, literal. Tuvo el World Guinness Record de pull-ups, impresionante. Ha corrido ultramaratones, impresionante. Y para mí es una persona a inspirar. El libro muy bueno, lo pueden leer o audiolibro, lo pueden escuchar, recomendado. Bueno, ahí está. Ahí le dejaron a Juan listo ese libro, al que le gusta leer. Sí, entonces, no, a mí me sirve, es como por ejemplo Hugo, porque él trabajaba también donde yo estoy trabajando y él me contaba que él era mucho de los audiolibros, entonces también yo voy más por ese lado, más de ir escuchando, escuchando y escuchando, y él mismo sabía, yo me la pasaba también escuche cosas, y de pronto por ese lado, sí, ya sentarme a leer se me complica un poco más, pero ahí quedan las Juan, recomendaciones también, entonces para todos. claro, ahí tiene el espacio, ahí Sí, donde nos conocimos trabajando, claro. sí, ahí todavía, ahí le doy todos los días, son como 6 7 horas de podcast al día, dándole. Excelente. Hay que nutrir la mente es un músculo. Así es. Alfredito, ¿qué recomendación nos tiene esta semana? Esta semana yo les recomiendo, yo como siempre me salgo del formato, entonces esta vez acaba de salir la entrega de los VCA Film and Television, que es la escuela de la University of Melbourne de cine y televisión, y pues los muchachos que se van graduando hacen la muestra audiovisual. Como un graduado de escuela audiovisual también, entiendo que es muy importante que el producto que uno hace para graduarse, pues es como el bebé, ¿no? El con el que uno nace. Y son productos chéveres, cortometrajes de animación, de ficción, documentales, hay perfiles, es gratuito, solamente hay que registrarse y acaba de salir esa muestra audiovisual totalmente gratuita en internet que lo encuentran en play.miff.com.au para que entren y le echen ojo y apoyen estas nuevas entregas audiovisuales de los nuevos realizadores audiovisuales que salen de la Universidad de Melbourne. Fantástico. Bien. Ahí queda entonces también para que tomen nota y le echen ojito a lo que recomienda Alfredo. Y por mi parte recomiendo 2 partidos para esta semana para que vayan al estadio. Uno es de fútbol y el otro es de rugby. El de fútbol es el miércoles a las 5:25 de la tarde. El Western United, que es el líder de la A-League, contra el Sydney, el partido que no hemos podido ver y este año tampoco parece que fue, porque ha sido como el de la sal. Le contamos a Hugo rápidamente. Siempre decíamos y teníamos sorteo para ir y entonces entró el COVID. Después otra vez que reprogramaron el partido, otra vez COVID, cancelado el partido. Y ahora que sí de pronto nos cae, ya tenemos actividades para hacer a esa hora porque el horario pues no es el mejor un miércoles a las 5 de la tarde, ahora tampoco se puede ir. No les Pero igual, conviene. sí, pero igual los que quieran ir y escuchen este episodio y de pronto estén libres, nosotros tenemos boletas por si alguien quiere
asistir al partido y ver la A-League, ver al equipo, al Western United, que es el líder en estos momentos, pues nos avisan, nos escriben ahí en la página de Instagram o en Facebook, y nosotros pues tenemos boletas para que vayan y asistan a este partido. Y el otro es para que vayan a ver Rugby Union, que juegan los Rebels en su primer partido local el sábado a las 7:45 contra Western Force. Así que también el que quiera de pronto conocer más del rugby y ir a ver este partido, entonces el sábado en el Amy Park también, es igual que el del Western United en el Amy Park, el sábado a las 7:45, entonces lo más probable es que asista. Entonces si quieren ahí ir a ver un poquito de rugby, yo que pues lo entiendo más o menos, les puedo explicar al que quiera, entonces también nos escriben y armamos parche para ir. Entonces esas son las recomendaciones en esta semana. Y el otro recomendado que no se nos vaya a olvidar es el gol de Escorpión que increíblemente vimos en esta temporada de A-League. Ese golazo del Western United que definitivamente nunca me imaginé verlo en, en este fútbol de acá, que ya hemos dicho, pues no es que sea el mejor del mundo. Y Sí. hubo gol de Escorpión al estilo Víctor Hugo Aristizábal. Sí. Bueno, Hugo, para ir cerrando también cuéntenos lo de Osipaisas, ¿cómo es? Por ahí he visto que maman gallo, y pues para invitar a la gente también a que por ahí lo siga, ¿cómo es el cuento de Osipaisas? Bueno, los Osipaisas, @Osipaisas. Nada, yo aquí vivo con Carlos, que se ha convertido en mi amigo, mi hermano y mi colega de trabajo. Un día nos pusimos a dar lora haciendo videos y viendo videos, y un día me cogió desprevenido comiendo, y cogió uno de estos reels y lo grabó, y en el perfil de él, y cogió un montón de views, y ya a manera de desquitarme le hice yo otros videos, y nacimos con la idea de crear esa página, de crear videos de personas de acá de Colombia, chistosos, corticos, medio entretenerse viendo el Instagram, y compartir un poquito de cómo es la experiencia del colombiano acá en Australia, ¿sí? Eh, ocio, ocio, simplemente ocio, y divertir un poquito a nuestros amigos, a las personas que vean, y hacer cosas graciosas. No cosas locas, pues, sino cosas Sí, graciosas. salir de la rutina más o menos, pero de pronto con Salir situaciones de que la se dan entre rutina. ustedes que digamos que son amigos, que ya tienen confianza de hacerse una broma, entonces que quede ahí para mamar gallo, y pues sí, es como otra Exacto. forma también de mostrar otra cara de lo que se vive acá. Entonces, Exactamente, a través de eso. Ey, Simplemente bromitas y reírnos. @Ausipaisas, ahí en vea, aquí Instagram. está. Aussie Paisas, vea, follow. Listo. Muchas gracias, Alfredo. Listo, ahí estaré viendo a ver si me entretengo un rato. Bueno, Ahí ¿algo sí. más, Juan? Ah, bueno, no, resultado al fin, bueno, en tiempos, y así como para despedirnos, sí, no sé, hubo un escalafón o algo, se cumplieron también esas metas, Em, es en difícil. cuanto digamos, como a ranking y eso, terminé en la posición 51. En mi categoría, 51 de 81. sí. Considerando que hay personas que llevan 5 años, muchos más años, que cuentan con bicicletas muy, muy, muy específicas, o muy, digamos, muy profesionales para este deporte. Este es un deporte Personas caro. que tienen un background de natación. La natación mía es de 42 minutos, fue de 42 minutos, y digamos que una persona que haga una natación buena la hace por debajo de los 30 minutos. El ganador la hizo en 22 minutos. Bicicletas en las que andan a 44, 40 kilómetros por hora en promedio. Yo la hice a 32 kilómetros por hora. Y digamos que en el atletismo me fue mucho mejor que en el promedio, que en el ranking de 23, porque califican en el overall, en general, Sí. en cada deporte, en la natación, en Sí. el ciclismo, en el atletismo. Creo que en el atletismo me fue muy bien, teniendo en cuenta que es la primera experiencia. Yo resalto que me siento muy tranquilo, muy cómodo. Tenía un número en la cabeza, no lo cumplí, pero más allá de no cumplirlo, el primer objetivo era cruzar la meta. Exacto.
cruzar la meta y crear ese primer número. Ya obviamente para mí se me metió en la cabeza de que ese número se va a bajar mucho. Ya tengo una base de comparación, porque Ya lo que empezó. yo veo lindo de este deporte es que la competencia no es con los demás, sino con uno mismo. Sí. ¿Cómo mejoro? ¿Qué puedo mejorar? Porque en últimas es la batalla de uno con su cuerpo, de uno con su mente. Y creo que ahí es donde uno le encuentra el valor a este deporte. Es lo que yo le he encontrado de valor a esto. Sí, eso coincide con la mayoría con los que hemos podido conversar sobre el triatlón y que es la batalla de cada quien y la lucha de cada quien. Sí, Y en últimas, sí, para mí, siempre lo he dicho, yo los veo cruzar la meta y digo, ya ganaron, ya, o sea, no importa, no solo importa. cruzar la meta es ganar. Yo apenas me imagino saliendo del mar, ya dije, listo, ya la logré, salí de la primera, ya veremos con las otras dos. ¿Qué se viene? ¿Qué otras pruebas de pronto cerca que de pronto se puedan así? Ahorita en septiembre, Ahorita. el Ironman nuevamente, lo quiero hacer Sí, sí. en Sunshine esta vez. Ya, Y posiblemente Melbourne, que es donde estamos. No, ese es en noviembre. queda buen tiempito para seguir la preparación, solo que Sí, hay un factor diferencial, bueno, creo que ya lo vivió igual el año pasado, que es que se viene el invierno y ya esa madrugada de ir al mar a las 6 de la mañana con ese frío y el agua fría, sí, pero ahí es donde está la fuerza de voluntad y por eso es que se valora tanto lo que realizan en cada competencia. exactamente. Es cuando uno ya se da cuenta, digamos que en ese momento que ya crucé la meta, cogí la medalla, yo miro y recuerdo con el amigo mío, recordamos todas las madrugadas, 5 de la mañana levantarse para ir a entrenar, esos fríos en invierno al mar, el agua congelada, pero vale, es un esfuerzo que vale la pena, que uno dice, uy, cada segundo, cada, no sé, circunstancia por la que uno atraviesa suma y a la final da esa recompensa. Que quizás a lo último muchas personas solo se dan cuenta de cómo sí, se cruzó la meta, pero no saben todo ese proceso por el cual uno tuvo que haber pasado. Y pues yo lo digo a nivel amateur, yo eso lo entiendo para los deportistas de alto rendimiento, para los profesionales que en verdad sí se dedican al deporte. El sacrificio es mucho mayor. Uno los ve en televisión, uno los ve en videos y uno dice, sí, eso es difícil, pero realmente lo que está detrás de las cámaras es impresionante. Entonces es chévere, es muy chévere darse esa oportunidad. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, sacar ese tiempo que es valioso para compartir la historia, la experiencia de vida y esas recomendaciones de todo lo que ha pasado y bueno, después del Ironman. No, muchas gracias Alfredo, muchas gracias Juan por la invitación. Muy contento, muy contento. Yo lo sigo y me parece muy chévere la labor que ustedes hacen de contar el deporte a la manera en que nosotros lo vivimos también. De dar a las personas de hispanohablantes ese conocimiento o digamos compartir las experiencias del deporte como se vive aquí en Australia también. Sí, no estar como tan encasillados, porque personalmente lo que a mí me pasa es que me desconecto mucho a veces del fútbol en Colombia o del fútbol en Europa por la diferencia horaria, pero aquí también se vive el deporte y es chévere que ustedes también nos mantengan al tanto de eso. Así es, Así es, muchas gracias. esa es como la labor. Bueno, a Hugo y a todos los que nos han escuchado en este episodio, muchísimas gracias por seguirnos semana a semana. Recuerden que pueden encontrar este video y en YouTube y el audio también en las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast. En YouTube se pueden suscribir, igual en Spotify y en las otras plataformas para que les llegue el episodio cada vez que se suba automáticamente o en YouTube que les llegue la notificación y seguirnos en todas las redes. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram, hasta en TikTok ya, en Discord, que vamos a ver si ya podemos empezar a manejarlo más. Y muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más aquí en Cancheros en Melbourne. Y bueno, nos mantiene el número ese que tiene en la mente guardadito y cuando llegue ese número, nos cuenta, llegó el número y es este. No Así nos va a lo ser, diga. Cuando así va a ser. llegue, nos lo cuenta. Así que ya, yo creo que así fue. Y sin más ni más, que Muchas les gracias. crezca. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Feliz noche.